Hola, buenos días. A ver, Buenos días, ¿qué tal? aquí estamos porque estamos viendo vídeos de lo sucedido el martes 29 de octubre y hay datos o cosas que no estamos de acuerdo. No somos expertos, eso es lo primero, pero sí estábamos en la auténtica zona cero, porque la zona cero no es donde ha habido más desastres, sino donde comenzó todo lo ocurrido. Y fue aquí. Entonces podemos contar lo que nosotros vivimos y explicar qué ocurrió, por qué llegó esa cantidad de agua a los pueblos del sur de Valencia. A ver, comenzamos contándonos, que ese martes nosotros nos levantamos muy temprano para ir a Valencia a hacer unas gestiones bastante importantes. Nos levantamos a las 6 de la mañana. A las 7 y cuarto salíamos de aquí. A las 6 de la mañana ya comenzó la lluvia. No comenzó a las 8, como están diciendo, o a Emeto. No, Bueno, a las 6. A las 6 de la mañana estaba diluviando ya. O sea, de hecho, ya se veía que era preocupante la cantidad de lluvia que estaba cayendo, porque aquí el Mediterráneo es una zona que típicamente es de tormentas y sobre todo en septiembre y octubre suelen caer tormentas bastante fuertes, pero muy puntuales. Son tormentas que descargan durante una hora y media, 2 horas. Te hacen un poquito de destrozo en el sentido de que arrastran un poquito el suelo y tal, pero nada más. O sea, no son catastróficas. Pero ese día, ya a las 7 de la mañana, llevaba una hora lloviendo de una manera brutal. Yo soy de Bilbao, soy del norte, sé lo que es la lluvia y daba miedo la cantidad de lluvia que estaba cayendo en esos momentos. De hecho, bueno, yo incluso acerqué el coche a la puerta de casa, porque lo tenemos aparcado un poquito más atrás, para no empaparnos. O sea, fíjate hasta qué punto lo veíamos preocupante. Y ya cuando salimos por la puerta de casa y empezamos a ver que había ríos por el camino, había verdaderos ya, bueno, riachuelos por el camino, ya nos empezamos a asustar. Luego ya la carretera, cuando salimos ya a la carretera hacia el pueblo, hacia Chiva, lo que empezamos a ver a esas horas era muy preocupante, era de asustar. O sea, cualquier persona, cualquier adulto con 2 dedos de frente se habría asustado. Y estamos hablando de que eran mucho antes de las 8 de la mañana. Ya aquí en Chiva se veía que era nivel catastrófico. Sí. Los campos estaban ya inundados. Los muros de piedra que delimitan los campos, ya no había muros, eran cascadas de agua, cataratas. Eso eran las cataratas del Niágara, que vertían directamente sobre la carretera. La carretera había trozos que había ya 2 dedos de agua. Y cuando ya empezamos a llegar al pueblo, cuando empezamos a entrar al pueblo, que ya veíamos que los barrancos empezaban a estar prácticamente llenos de agua, eso, insisto, antes de las 8 de la mañana, los barrancos ya estaban casi llenos aquí arriba. Cuando fuimos a entrar al pueblo ya vimos que era imposible circular. Había unas balsas de agua tremendas, se pasaba regular con el coche y no quisimos ni poner en riesgo nuestra integridad ni la del coche, porque evidentemente sabíamos que si nos íbamos a Valencia y seguía lloviendo así, no íbamos a poder volver, porque iba a estar imposible. Si las carreteras estaban mal antes de las 8 de la mañana, imagínate luego a la 1 del mediodía. O sea, ya sabíamos que venía algo catastrófico, en lo que no sabíamos a qué nivel. Vale, sí, justo como ha dicho él, aún no eran ni las 8 de la mañana cuando nosotros llegamos a la entrada de Chiva. Todo comenzó aquí, en la sierra de Chiva, ¿vale? El agua empezó a caer aquí, en la sierra de Chiva. AEMET sí que había dicho o había puesto que iban a caer unos 30 litros. Entre 30 y 40 litros. Entre 30 y 40 litros por metro cuadrado a la hora. Lo que ocurrió fue que cayeron entre 400 y 600 y más de 600 litros por metro cuadrado a la hora. Eso no lo había comunicado nadie. Yo adoro las tormentas, adoro la lluvia, pero ya cuando salimos de aquí con el coche, yo ya iba con un nudo aquí, porque notaba que lo que estaba cayendo, eso no era normal. Y ya cuando estábamos entrando en Chiva, los dos nos miramos y dijimos, damos la vuelta. Damos la vuelta porque ya antes de las 8 de la mañana ya se sabía que algo venía. Porque, ya digo, no somos expertos, pero es que no hace falta serlo para notar lo que estaba ocurriendo. Volvimos a casa, que fue lo mejor que pudimos hacer, y la cosa continuó a más.
aún no era sería la 1 y algo del mediodía, no paró en ningún momento, Estuvo Fueron 20 cayendo horas. durante 20 horas. 20 horas 20 lloviendo, horas sin de parar. la lluvia más intensa jamás conocida en esta zona. Para que os hagáis una idea, llovió en un solo día lo que llueve en un año en esta zona. Sí. ¿Vale? Sobre la 1 y pico del mediodía, yo recuerdo que le dije a Unai, si esto sigue así, va a haber una riada. Va a haber una riada porque esto no hay nada que lo aguante. El caso es que están saliendo por ahí muchas imágenes de cómo llega el agua en una tromba a Valencia y gente poniendo que se abrieron las compuertas de la presa de Forata y el pantano de Buceo, ¿vale? Eso es cierto, pero eso no tuvo nada que ver, por la sencilla razón que la presa de Forata desemboca en... La presa de Forata pertenece a la zona del Júcar. O sea, desemboca creo que en el río Magro, y el río Magro es un afluente del Júcar. Con lo cual, ese agua va directamente al mar a la altura de Cullera. Eso no tiene nada que ver con luego las inundaciones que ha habido en toda la Horta Sud de Valencia, que son pueblos que están mucho más al norte, ¿no? De Cullera y de Sueca. Creo que la gente ha confundido términos. O sea, una cosa es que se abra la compuerta de una presa porque está a punto de reventar. De hecho, la presa de Forata creo que estaba como al 60% de capacidad el día anterior y pasó al 97% de golpe en una mañana. Eso es alucinante. O sea, en términos hidrológicos, cualquier experto, antes de lo que ha pasado esta semana pasada, te diría que es imposible. Es imposible que un embalse de tamaño pequeño, porque es bastante relativamente pequeño, pase del 60 al 95% al 97% en una mañana. Eso es imposible, pero sucedió. Entonces, claro, ante la posibilidad de que reventara la presa por la presión tan tremenda de las avenidas de agua que venía, como pasó en Tous en el 82, pues para prevenir eso empezaron a soltar, digamos, un caudal de seguridad que lo que hizo fue que subiera bastante el nivel del Júcar. Y sí que es verdad que a la altura de Carlet y de Algemesí, que son dos pueblos que están a la orilla del Júcar, sí que hubo alguna inundación, no tan devastadora, por supuesto, como Paiporta, Catarroja y todos estos pueblos. Pero digamos que fue por un tema de seguridad, no lo hicieron a propósito, porque si un embalse se llena hasta el borde y se sigue dejando que siga habiendo un aporte de agua, evidentemente el volumen de agua sobrepasaría la presa, el embalse, y podría llegar a reventarla. Queremos dejar claro que esa no fue el agua causante de lo que ha ocurrido. Después, mucha gente está diciendo que cuando desbordó el río, no desbordó ningún río. Toda el agua que cayó aquí, que os aseguro que fue terrorífico, porque creo que jamás nadie ha tenido sobre su cabeza durante 20 horas entre 400 y 600 litros por metro cuadrado a la hora. Creo que nadie, al menos en los años conocidos de la meteorología. Ese agua, Valencia es una zona de mucho barranco. ¿Por qué? Porque no es que llueva seguido, pero cuando llueve a veces suele hacerlo a lo bestia. No como esta vez. Entonces esos barrancos se forman de las caídas del agua, pues van haciendo surcos y se forman barrancos. Vale, hasta ahí muy normal. ¿Qué pasó esta vez? Repito, llovió lo de un año en un día. Eso no ocurre jamás. Entonces, ¿qué pasó? Que los barrancos que habían se llenaron. No solo se llenaron. Y si vinierais aquí, a la Sierra de Chiva, y fueseis a ver los barrancos, entenderíais el agua que llegó a los pueblos del sur de Valencia. Lo entenderíais sin ningún problema. Entenderíais que no fue una presa, que no fue un pantano, fue lo que cayó ese día. Los barrancos que habían aquí eran pequeños, muy largos, pero estrechitos, barrancos estrechos. En pocos de ellos se podía transitar. Había uno bastante ancho, el de Ballesteros, el barranco de Ballesteros, ese era bastante ancho, pero los demás eran unos barrancos que más bien eran pequeñas sendas intransitables por cañas y demás vegetación. Sí. Pero es que ahora, tras ese día, tras ese martes 29 de octubre, ahora cada uno de los barrancos se ha multiplicado su anchura por 4, por 6, por 10, hasta por 10, sí, hasta por 10. Cogen autopistas de 6 carriles en esos barrancos. ¿Qué quiere decir? Que no hacía falta ningún agua, que el agua que llegó fue la de aquí, la que cayó en la Sierra de Chiva. Eso que quede claro, porque estáis compartiendo desde la mejor voluntad lo de la presa y lo del pantano, y eso no tuvo nada que ver.
Eso fue hasta casi sensato.